Unos estudiantes le dijeron a Kurose, un alumno de primer año y miembro del comité de salud, que le tocaba limpiar la enfermería ese día otra vez, elogiando sarcásticamente su confiabilidad. Ante esta situación, Kurose pensó para sí mismo que era de carácter débil y que estaba acostumbrado a que le mandaran, aunque esperaba poder responderles con firmeza algún día. Por otro lado, el protagonista reflexionó que Aimiya Senpai era la famosa y temida senpai de los rumores y confirmó que realmente daba mucho miedo. No obstante, consideró que, como ambos eran parte del comité de salud, a veces tenía la oportunidad de hablar con ella, ya que frecuentaba la enfermería. De pronto, Aimiya Senpai intervino de forma intimidante, mandando a callar a quienes estaban siendo un fastidio. Luego, los miró con frialdad y les advirtió que los mataría si no se largaban de inmediato. Ante eso, los estudiantes, incluido Kurose, se disculparon asustados. El protagonista, abrumado por la tensión del momento, gritó que no podía soportarlo más y cayó al suelo. Inmediatamente después, Aimiya Senpai se acercó y, con un tono preocupado, le preguntó si se encontraba bien. Más adelante, ella se dirigió a Kurose con amabilidad, preguntándole si lo habían vuelto a hacer limpiar ese día. El protagonista pensó, una vez más, que era inexplicable cómo Aimiya Senpai podía ser tan amable con él. A pesar de la imagen que todos tenían de ella, Kurose se decía a sí mismo que Aimiya Senpai era una estudiante temida por todos, pero que, por alguna razón, con él siempre era amable. Acto seguido, ella se ofreció a ayudarlo con la limpieza, señalando que así terminaría más rápido. Entonces, el protagonista recordó que ella ya le había ayudado el día anterior, lo que lo llevó a preguntarse si Aimiya Senpai realmente era tan aterradora como decían los rumores. A la mañana siguiente, Kurose pensó que los estudiantes molestos lo estaban fastidiando desde temprano. En ese momento, Aimiya Senpai volvió a intervenir, declarando que estorbaban y ordenándoles que no caminaran ocupando todo el camino. Como resultado, los acosadores se disculparon a gritos. Sin embargo, el protagonista pensó para sí mismo que Aimiya Senpai daba miedo después de todo, y retiró sus dudas previas. No obstante, ella cambió de actitud de inmediato para saludarlo alegremente y le preguntó si quería ir juntos a la escuela. Kurose, completamente perplejo, se preguntó por qué era tan amable con él. En ese momento, el protagonista recordó que en el instituto había una senpai temida por todos, y que con él siempre se comportaba de manera amable. Mientras caminaban, Kurose sintió que la gente los miraba, por lo que gritó internamente que todo debía ser un malentendido, ya que apenas habían hablado fuera de la enfermería. Con el rostro completamente sonrojado, Kurose le preguntó directamente a Aimiya Senpai por qué era tan amable con él. Ella lo miró, guardó silencio por unos segundos, y luego, de forma intrigante, le devolvió la pregunta, consultándole por qué creía él que lo era. El protagonista se abrumó por completo ante esa respuesta y pensó si acaso Aimiya Senpai podría sentir algo por él. Tartamudeando, le preguntó qué significaba eso, mientras Aimiya Senpai sonreía y reía ligeramente. Con una gran sonrisa, ella tomó la iniciativa y le dijo que se apresuraran, ya que él siempre limpiaba la enfermería. Mientras se daba prisa y señalaba que ya casi sonaba la campana, Kurose la siguió. Entonces, pensó que se sentía afortunado solo por ir a la escuela junto a ella, aunque admitía internamente que sentía que había salido perdiendo y ganando a la vez. Mientras caminaban juntos, otro estudiante pasó corriendo y chocó con Kurose. Este solo se disculpó rápidamente, argumentando que tenía prisa. De inmediato, Aimiya Senpai se enfadó, confrontó al estudiante y le gritó diciéndole que había sido él quien chocó con Kurose, por lo que le exigía que se disculpara como correspondía. El estudiante, visiblemente intimidado, se disculpó repetidamente. Por su parte, Kurose intentó calmar la situación, pidiéndole a Aimiya Senpai que no se preocupara tanto. Sin embargo, en su mente concluyó, una vez más, que definitivamente Aimiya Senpai daba mucho miedo. Finalmente, Aimiya Senpai se acercó al protagonista, preguntándole con preocupación si estaba bien y si no se había hecho daño. Kurose, aliviado, se rió y le dio las gracias, reconociendo que realmente lo había salvado. Poco después, el protagonista se dio cuenta de que la caída que había tenido le había causado una raspadura en la mano, la cual sangraba un poco. Al notarlo, Aimiya Senpai lo llevó a un parque y le preguntó por qué no se lavaba las manos, a lo que el protagonista se disculpó. Entonces, ella le pidió que se sentara un momento y le ofreció unas tiritas que llevaba consigo.
Mientras Aimiya-senpai le curaba la herida, Kurose pensó que la mano de la senpai era tan suave y bonita, y se sonrojó al pensar que ese contacto era demasiado para alguien en plena adolescencia. Entonces, Aimiya-senpai le dijo que ya estaba listo y que con eso debería estar bien. Al verlo nervioso, ella le preguntó si todavía le dolía, pero Kurose gritó que estaba bien, avergonzado porque la había mirado demasiado tiempo. En ese momento, el protagonista pensó que la tirita que ella usó era muy linda. A pesar de toda la ayuda, llegaron 15 minutos tarde a la escuela. El profesor, al verlos entrar, les preguntó si se habían relajado demasiado ahora que había comenzado el nuevo trimestre. Kurose se disculpó y afirmó que tenía una buena explicación, pero el profesor le respondió que no quería escuchar excusas. Finalmente, Aimiya-senpai, sin inmutarse, le dijo al profesor que, si iban a tener esa actitud, entonces los dos se quedarían limpiando después de clase. Aimiya-senpai se quejaba internamente de que el profesor tuviera la audacia de llamar la cabeza mocosa y, acto seguido, se disculpaba por llegar tarde, alegando que la cabeza brillante del profesor la había distraído tanto que no pudo concentrarse en lo que decía. Ante tal comentario, el profesor respondía que, antes de pensar en romances, los estudiantes deberían concentrarse en sus deberes. A su vez, el protagonista se disculpaba con Aimiya-senpai por haber llegado tarde por su culpa, pero ella le respondía con naturalidad que no debía preocuparse por eso. Entonces, Kurose pensaba que era increíble cómo Aimiya-senpai ni siquiera se intimidaba ante un profesor. Seguidamente, Aimiya-senpai decía simplemente bueno y le confesaba que había sido muy divertido venir a la escuela con él, así que, según ella, estaban a mano. Kurose se quedaba pensativo, concluyendo que, al final, Aimiya-senpai era aterradora y adorable a la vez. Posteriormente, ambos se preparaban para cumplir su castigo, limpiar la piscina. Kurose pensaba que no podía creer que el castigo consistiera en limpiar la piscina y admitía que se sentía un poco mal por ello. No obstante, al verla con ropa deportiva, no podía evitar pensar que se veía muy bonita. En ese momento, Aimiya-senpai le decía a Kurose que se apurara y se pusiera a limpiar. El protagonista, asustado, le respondía afirmativamente. Sin embargo, internamente pensaba que definitivamente el castigo había valido la pena. Mientras ambos limpiaban, Kurose reflexionaba que Aimiya-senpai había llegado tarde por su culpa, por lo que no debería sentirse tan feliz en esa situación, a pesar de que ella le había dicho que fue divertido venir juntos a clases. Se preguntaba entonces si ella estaría molesta por tener que limpiar la piscina. De pronto, Aimiya-senpai le preguntaba a Kurose si le estaba gustando la limpieza, sonriendo y diciéndole que una actividad como esa tampoco estaba tan mal. Al oírla, el protagonista se sentía aliviado, pensando que ella no estaba enojada y que, además, era tan amable. Por ello, le respondía que también se lo estaba pasando bien. En ese instante, Kurose pensaba que Aimiya-senpai no daba miedo para nada, al contrario, le parecía súper amable. Entonces, creía que ese día estaban solos limpiando la piscina, lo que podría darles la oportunidad de hablar mucho y, si tenía suerte, incluso volverse más cercanos. No obstante, también pensaba que en realidad no sabía casi nada sobre ella y deseaba poder preguntarle cosas como qué le gustaba o qué solía hacer. En ese momento, aparecían otros estudiantes que se quejaban del fastidio de tener que limpiar. Uno de ellos proponía que, ya que había tanta gente, era mejor que jugaran un rato. Kurose se lamentaba, pensando que justo cuando por fin estaba a solas con Aimiya-senpai, el momento se había arruinado. Además, consideraba que eran bastante ruidosos y se daba cuenta de que, al parecer, otros también habían venido a ayudar con la limpieza. Entonces, Kurose observaba a Aimiya-senpai sentada, aparentemente molesta o concentrada, y concluía que definitivamente estaba enojada por la interrupción. Preocupado, Kurose le preguntaba si estaba bien y se ofrecía a encargarse de la limpieza solo con ella, ya que Aimiya-senpai no se llevaba bien con ese tipo de personas. Sin embargo, ella le respondía secamente que no es eso. Sorprendido y confundido por su respuesta, Kurose le preguntaba qué quería decir con eso. Entonces, pensaba que tal vez a ella también le gustaba estar a solas con él. Mientras Kurose estaba sumido en esos pensamientos, los otros estudiantes le tiraban agua a Aimiya-senpai, mojándola por completo. El protagonista gritaba sorprendido, y los demás estudiantes se daban cuenta de que la situación se pondría fea. Acto seguido, Aimiya-senpai se levantaba con el rostro serio y empapado, y les decía a los chicos que hicieran fila para que ella los matara uno por uno, en una clara amenaza de venganza.
Los estudiantes, asustados, se disculpaban una y otra vez. El protagonista pensaba que Aimilla-senpai seguía siendo muy aterradora y se preguntaba qué iba a decir ella antes de que los interrumpieran. Mientras los demás estudiantes huían asustados y Aimilla-senpai se quejaba de que todo era un desastre, le mostraba a Kurose cómo había terminado su ropa y su cabello, completamente empapados. El protagonista pensaba que cuando ella decía que pediría una indemnización, no sonaba como una broma. Entonces, Aimilla-senpai se quitaba la sudadera mojada, comentando que ya no había nada que hacer. Al ver que Aimilla-senpai se quedaba solo con una camiseta deportiva que se había vuelto transparente por el agua, Kurose se aterrorizaba ante tal acto. Internamente, gritaba que si ella se daba cuenta de que la estaba mirando, estaba muerto y no sabía a dónde mirar. Rápidamente, Kurose reaccionaba ofreciéndole su chaqueta a Aimilla-senpai para que la usara. Ella, sorprendida, le preguntaba por qué hacía eso, pero luego comprendía la situación y le agradecía, aceptando la chaqueta. Finalmente, Aimilla-senpai le daba las gracias al prota por preocuparse por ella y le decía que era todo un caballero. Kurose, sintiendo la cercanía y la amabilidad de Aimilla-senpai, se sentía feliz y aliviado al notar que, por suerte, aún no había sudado, por lo que consideraba que no había problema en prestarle su chaqueta. Ante ello, Aimilla-senpai le respondía que debían cambiar de actitud y continuar con la limpieza para poder terminar rápido. A pesar de todo lo que había sucedido, el protagonista pensaba emocionado que, finalmente, estaba a solas con la senpai. Poco después, Aimilla-senpai le pedía un balde y Kurose aceptaba de inmediato. Mientras iba por él, reflexionaba sobre qué era eso tan importante que Aimilla-senpai iba a decirle justo antes de que los otros estudiantes la salpicaran. Mientras tanto, la observaba a lo lejos, y pensaba lo linda que era. De repente, Aimilla-senpai se volteaba y, con un dedo en la boca, le decía que lo que iba a decir era un secreto. Ante esto, Kurose, desesperado, le rogaba que le dijera qué era, aunque sin éxito. Inmediatamente, Aimilla-senpai lo presionaba para que se apurara y continuaran con la limpieza. Cuando el protagonista regresaba con el balde, Aimilla-senpai lo salpicaba un poco de agua por accidente mientras limpiaba. Él, sin molestarse, pensaba en lo divertido que había sido limpiar con ella. Como el vestuario estaba cerrado y ya no quedaba nadie, Kurose decidía que utilizaría la enfermería para cambiarse de ropa. Sin embargo, al entrar, el protagonista quedaba completamente impactado y paralizado por lo que acababa de presenciar. Al darse cuenta, Aimilla-senpai se volteaba hacia él con una sonrisa inquietante y le decía, de forma firme, que más le valía olvidar de inmediato lo que había visto. Kurose, aterrorizado, gritaba que lo sentía muchísimo y corría a esconderse detrás de la puerta. A pesar de su intento por olvidarlo, en su mente, Kurose no lograba borrar lo que había visto. Al día siguiente, el protagonista se sentía abrumado y pensaba que no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Se preguntaba con qué cara se suponía que debía ver a Aimilla-senpai después de eso. En ese instante, la veía acercarse. Ella llevaba una sudadera con capucha y desprendía una presencia tan intimidante como siempre. Decidido, el protagonista se decía a sí mismo que solo tenía que saludarla. Entonces, se armaba de valor repitiéndose, «Vamos Kurose, puedes hacerlo, solo es saludar, nada más». Finalmente, reunía el coraje suficiente y saludaba a la senpai, deseándole buenos días. Sin embargo, Aimilla-senpai, caminando con la capucha puesta, pasaba de largo sin responder. Kurose se quedaba atónito, preguntándose si ella lo había ignorado. Entonces, se derrumbaba emocionalmente, lamentándose y gritando internamente que lo sabía, que ella seguía enojada por lo de ayer y que eso era lo peor que podía haber pasado. De regreso en su salón, Kurose pensaba que solo se había hecho ilusiones. Reflexionaba que, después de todo, él no era más que el encargado del comité de salud y que realmente no tenía ninguna relación especial con Aimilla-senpai, la famosa senpai temida por todos. Reconocía que ella había sido amable con él, aunque la razón de ello seguía siendo confusa. Aún así, pensaba que Aimilla-senpai era aterradora y adorable a la vez. Más allá de lo que ella pudiera pensar sobre él, Kurose concluía que, si la había hecho sentir mal, debía disculparse como correspondía. Además, razonaba que, si todo seguía como siempre, Aimilla-senpai debía estar en la enfermería, así que decidió ir y abrir la puerta. Al entrar, el protagonista la encontraba sentada en un sofá. Nervioso, se acercaba a ella y la llamaba por su título. Aimilla-senpai se quitaba la capucha, le sonreía y lo saludaba por su nombre,
preguntándole si también iba a limpiar ese día. Muy aliviado, Kurose le respondía con otra pregunta, consultándole si no estaba enojada por lo ocurrido el día anterior. Ella, curiosa, le preguntaba por qué pensaba eso, y entonces él le explicaba que, cuando le habló en el pasillo, ella no le respondió. Ante esta explicación, Aimiya-senpai se disculpaba sinceramente y le confesaba que ese día había olvidado sus lentes de contacto, por lo que no veía muy bien. Además, le comentaba que llevaba puestos los audífonos, así que simplemente no se dio cuenta de que él la estaba saludando. Finalmente, le decía a Kurose que lamentaba haberlo hecho preocuparse. Kurose sentía un inmenso alivio tras escucharla. Ella le aseguraba que lo de ayer había sido prácticamente un accidente y que él no tenía la culpa. Sin embargo, inmediatamente después, agregaba en un tono serio que, si no lo olvidaba, ella lo mataría. Kurose, entonces, pensaba que Aimiya-senpai estaba como siempre. Seguidamente, el protagonista le confesaba a Aimiya-senpai que había estado preocupado todo el tiempo, pensando que quizás ella había llegado a odiarlo, justo cuando por fin habían logrado llevarse bien. Aimiya-senpai, mirándolo de reojo, le preguntaba intrigada si acaso le daba tanto miedo que ella lo odiara. Acto seguido, sonreía y le preguntaba si acaso tenía tanto miedo de perderla. Ante eso, el protagonista se sonrojaba, completamente avergonzado, se cubría la cara y le gritaba que no era eso, y que no se refería a lo que ella estaba insinuando. Al día siguiente, el protagonista caminaba solo por el pasillo, visiblemente aislado, mientras a su alrededor otros estudiantes conversaban animadamente sobre los mensajes que se enviaban a través de la aplicación Riñe. Al revisar su propio teléfono, confirmó la sensación de soledad, únicamente tenía conversaciones con su familia y algunas notificaciones de descuentos. Con resignación, se lamentó de que no había nadie, aparte de sus familiares, que le escribiera por Riñe, y reconoció que, desde que había ingresado a la preparatoria, todavía no había hecho ningún amigo de verdad. Mientras continuaba su camino, sus pensamientos se dirigieron inevitablemente hacia Aimiya-senpai. Entonces, se puso tenso al confesarse a sí mismo que ni siquiera sabía qué pensaba ella sobre él. La sola idea de pedirle su contacto le parecía inmensa y abrumadora. Imaginaba cómo sería el Riñe de Aimiya-senpai y, con inseguridad, temía ser ignorado, pues consideraba totalmente posible que ella simplemente dejara sus mensajes en leído y sin respuesta. Justo en ese instante, Aimiya-senpai apareció frente a él. Kurose se puso extremadamente nervioso, pero aún así logró articular un saludo de buenos días. Ella, sonriendo con naturalidad, lo llamó por su apellido y le preguntó si querían ir juntos. Mientras caminaban uno al lado del otro, Kurose no podía evitar preguntarse por qué ella siempre aparecía justo cuando él estaba pensando en ella. Aunque sabía que, después del incidente ocurrido el día anterior durante el cambio de ropa, Aimiya-senpai no le tenía mala voluntad, se repetía que pedirle el contacto era algo completamente normal entre compañeros. Sin embargo, antes de que pudiera reunir el valor para hacerlo, fue Aimiya-senpai quien lo interrumpió, mencionando que se le había ocurrido algo. Entonces, sosteniendo su teléfono en la mano, le preguntó directamente si quería que intercambiaran sus contactos de Riñe. Kurose se quedó completamente sonrojado y en estado de shock por la inesperada iniciativa de la senpai. Al ver su expresión, ella le preguntó si acaso no quería, pero él se apresuró a negar cualquier renuencia, asegurando que no era eso en absoluto. En eso, Aimiya-senpai le recordó el incidente de la limpieza de la piscina, donde él se agotó y no pudieron contactarlo, lo cual hizo que Kurose se cuestionara si acaso ella estaba notando exactamente lo que él pensaba. Acto seguido, Aimiya-senpai le dijo que, dado que eran amigos, intercambiar contactos era lo más natural. Kurose, sorprendido de que ella lo considerara un amigo, admitió para sí que tenía razón, y pensó en lo feliz que eso lo hacía. Así, procedieron a intercambiar contactos. Tras hacerlo, ella le dio las gracias con una sonrisa. El protagonista curioso, miró el perfil de Aimiya-senpai y se dio cuenta de que había conseguido su Riñe. Ella, burlándose un poco, le comentó que no tenía ni siquiera un icono puesto, lo que le parecía algo muy típico de él. A su vez, Kurose se sorprendió al ver que el perfil de Aimiya-senpai decía Mio y mostraba un conejo triste con piercings, además de un estado que indicaba que respondía lento. Sonriendo con dulzura, le dijo que acababa de descubrir que su nombre de pila era Aimiya. Luego, expresó que, aunque no sabía exactamente por qué, el hecho de saber su nombre lo hacía muy feliz.
Ante esas palabras, Aimiya-senpai se sonrojó intensamente y se cubrió el rostro, visiblemente avergonzada. Al ver su reacción, Kurose, preocupado, le preguntó si le pasaba algo. Entonces, ella reaccionó golpeándolo suavemente y le aseguró que no era nada, pidiéndole que ya se fueran. De forma abrupta, la narración cortó hacia una escena que parecía ser un flashback o un recuerdo. En ella, el protagonista aparecía junto a una chica de cabello claro en ropa informal, mientras un tercer chico los observaba con seriedad desde la distancia. Más adelante, mientras caminaba por el pasillo de la escuela, Kurose escuchó a unos estudiantes hablar sobre Aimiya, de segundo año, mencionando su gran popularidad. Su atención se centró de inmediato cuando uno de ellos comentó que un amigo la había visto fumando cigarrillos, lo que lo dejó completamente en shock. Se preguntó si esa situación era en serio y si no resultaba algo grave. Aunque intentaba restarle importancia, pensó que, tratándose de Aimiya-senpai, tal vez la historia podía ser cierta. A pesar de sus dudas, al acercarse a la enfermería, se dijo que, por muy ruda que pudiera parecer ella, le resultaba difícil creer que se involucrara en algo así. Aún así, la preocupación lo llevó a tomar la decisión de ir directamente a preguntarle. Al llegar, encontró a la maestra Aya-sensei, y le preguntó si Aimiya-senpai había estado allí. Aya-sensei, refiriéndose cariñosamente a ella como Aimiya-chan, le informó que se encontraba en el patio trasero. Kurose, agradecido por la información, se apresuró a ir a echar un vistazo. Mientras se dirigía al patio, el protagonista intentaba consolarse con la idea de que el rumor sobre Aimiya-senpai fumando debía ser infundado. Sin embargo, al verla sentada con algo que parecía un cigarrillo en la boca y sosteniendo una caja en las manos, su cuerpo se tensó por completo en un shock silencioso. Aimiya-senpai, al notarlo, lo llamó con naturalidad y le preguntó si quería comer, ofreciéndole el contenido de la caja. Al observar más de cerca, Kurose sintió un gran alivio al darse cuenta de que no era tabaco, sino dulces de Ramune. Ella confirmó que se parecían mucho, que crujían al morderse y confesó, entre risas, que estaba súper viciada con ellos. Mientras la observaba comer, Kurose pensó que, aún así, verla disfrutar de esos dulces era algo demasiado adorable. Entonces, aceptó que no era raro que Aimiya-senpai fuera malinterpretada con frecuencia y le confesó que, de hecho, había escuchado un rumor sobre que estaba fumando. Ante esto, Aimiya-senpai le explicó con tranquilidad que solían inventarle todo tipo de rumores, por lo que ya no le molestaban y simplemente dejaba que dijeran lo que quisieran. El protagonista, aliviado, le comentó que se alegraba de oír eso, ya que había estado preocupado pensando qué haría si realmente ella estuviera fumando. Continuando la conversación, Aimiya-senpai le preguntó qué haría él si le dijera que sí fumaba. Kurose se puso visiblemente nervioso ante la posibilidad, pero ella se echó a reír y le aseguró que solo se trataba de una broma. Momentos después, Kurose le preguntó a la senpai si le gustaban los peces koi, mencionando que solía verla alimentándolos en el patio trasero. Ella le explicó que no era que le gustaran exactamente, sino que se preguntaba qué estarían pensando esas criaturas. Luego, con tono despreocupado, comentó que a veces se preguntaba qué sabor tendrían esos peces. Este comentario hizo que Kurose sintiera un poco de miedo. Finalmente, ambos permanecieron sentados en un silencio ligeramente incómodo. Sin embargo, el protagonista se dijo a sí mismo que no debía quedarse callado y que ese era el momento de serle útil a la senpai. Así que, rápidamente, buscó información sobre los peces koi en su teléfono. Al encontrarla, exclamó que la carne del koi, si se le quitaba bien el olor, tenía buena textura, era deliciosa y se comía en sopa de miso o hervida. Al escuchar eso, Aimiya-senpai se molestó y se disculpó por su comentario anterior, admitiendo que no quería saber tanto sobre cómo cocinar a esos peces. Además, se quejó de que Kurose no entendía sus bromas y comentó que los chistes de Kansai eran difíciles de comprender. Mientras tanto, el protagonista pensaba que la senpai era capaz de comerse a todos los peces del estanque. La escena cambió entonces a la casa de Kurose, donde se sobresaltó al ser interrumpido por su hermana mayor, Sora, de 20 años. Sora le preguntó qué le pasaba y qué estaba viendo. Luego, le preguntó si estaba libre ese domingo, asumiendo automáticamente que lo estaría. Seguidamente, Sora le explicó que una amiga se había echado para atrás con una película, y que, para no desperdiciar el boleto, él debería ir. Kurose, algo incómodo, sugirió tímidamente que fuera Umi, su hermana menor.
Sin embargo, Sora aclaró que Umi, quien tenía 14 años, ya estaba ocupada y tenía actividades del club ese domingo, a diferencia de él. Entonces, Kurose le preguntó de qué película se trataba, revelándose que era una película de terror hardcore. Sora le informó que tenía 2 boletos y que, dado que él ya estaba en la preparatoria, seguramente tendría algún amigo a quien invitar. No obstante, poco después, el protagonista fue visto solo, mirando su teléfono. En pantalla se mostraba su lista de chats de Riñe, que ahora incluía a Aimiya, así como una carpeta llamada Amigos 10, lo cual sugería que su lista de contactos sociales estaba empezando a crecer. De pronto, Kurose se sobresaltó al ver una llamada entrante de Aimiya. Pensó que era imposible y que realmente no podía responder. Se decía que ni siquiera eran tan cercanos como para salir juntos todavía, y que invitar a alguien a salir era simplemente demasiado. Entonces, se preguntó si no debía esperar un poco antes de contestar, pero la imagen de la película de terror y la senpai le hicieron pensar que, si las cosas terminaban así, tal vez no sería tan malo. En ese mismo momento, recibió una notificación de Riñe de parte de Aimiya senpai, donde ella le decía que Aya Sensei había informado que habría una reunión del comité la próxima semana. Además, agregaba, gracias por agregarme a Riñe. Fue entonces cuando Kurose comprendió que Aimiya senpai sí lo consideraba un amigo, aunque lamentaba que el momento no fuera el ideal para notarlo. Se cuestionó cómo era posible que ella leyera tan rápido sus mensajes, y al mismo tiempo se sorprendió, preguntándose si él debería escribirle algo también. Finalmente, concluyó que, a esas alturas, ya no había vuelta atrás. Mientras se encontraba en su habitación, Kurose tomó su teléfono y decidió preguntarle a Aimiya senpai si estaba bien con las películas de terror. Ella, extrañada, le preguntó por qué. Kurose, visiblemente nervioso, le explicó que tenía un boleto extra. Ante esto, Aimiya senpai se burló un poco, preguntándole qué estaba planeando al preguntarle a una chica por su agenda. Él, avergonzado, negó apresuradamente cualquier intención rara. Finalmente, para sorpresa de Kurose, Aimiya senpai respondió con entusiasmo que estaba libre y lo invitó a ir. Aliviado por su aceptación, el protagonista le agradeció efusivamente por invitarlo, y le prometió escribirle más tarde. Interiormente, se regocijaba por lo que ya consideraba una cita, pensando que era algo muy serio y agradeciendo sinceramente a su hermana por haberle dado el boleto extra. Al mismo tiempo, Aimiya senpai se encontraba recostada en su cama, sonrojada y con una expresión de turbación, pensando que todo aquello no podía ser real. Más tarde esa misma noche, mientras Kurose seguía en casa, fue sorprendido por la repentina aparición de sus hermanas, Sora y Yumi. Sin perder tiempo, les preguntó qué ropa debía ponerse para la cita del domingo, lo cual dejó perplejas a ambas, quienes no podían creer que su hermano estuviera hablando de una chica. Sora, emocionada, comentó que tener una buena hermana tenía sus ventajas y se ofreció de inmediato a ayudarlo a elegir su atuendo. Además, añadió que había valido totalmente la pena darle el boleto para que saliera con una chica. Sin embargo, Kurose negó apresuradamente que se tratara de lo que ellas creían, y cambió de tema rápidamente para preguntar si realmente lo ayudarían. Ante eso, Sora le dijo que lo dejara todo en manos de sus hermanas. Aún así, el protagonista no pudo evitar sentirse avergonzado por la intromisión, y les pidió que no se burlaran de él, preguntando con tono defensivo con qué ropa creían que iba a ir. Al ver el atuendo que había elegido, sus hermanas se mostraron sorprendidas. Sora le reconoció que había sido muy valiente de su parte haber pedido ayuda. Como estudiante de cosmetología, Sora se ofreció a cortarle el cabello, peinarlo y enseñarle cómo arreglarse, argumentando que ya estaba en la preparatoria y debía verse bien. Kurose le agradeció sinceramente, y Umi comentó que, al final, lo simple siempre era lo mejor. Luego, Sora le dijo que se parecía a ella, que tenía una cara linda y que debía ir con más confianza. También le explicó que, cuando una chica aceptaba salir, no lo hacía solo por pasar el rato, sino para ver a esa persona. Le explicó que se arreglaban, se preparaban y pensaban en 1000 detalles, en otras palabras, que una chica dedicaba muchísimo tiempo solo para verse con él. Como consejo final, Sora le dijo que, aunque no sabía exactamente lo que él pensaba de la chica, si en algún momento la veía linda, no debía darle pena y tenía que decírselo bien. El protagonista sintió y admitió que tenía razón, aunque su hermana le dijo entre risas que no creía que él fuera capaz de decir algo así. Él, más nervioso aún, le agradeció por todo, y Sora anunció que ya era hora de irse a dormir.
Finalmente, llegó el día de la cita. Kurose llegó al lugar acordado con 30 minutos de anticipación, pensando que su nerviosismo era más que evidente. Mientras esperaba, reflexionó sobre los extraños consejos que había recibido de su hermana y pensó que era la primera vez que vería a Emiya-senpai fuera del entorno escolar. Entonces, no pudo evitar preguntarse cómo se presentaría ella. A continuación, se mostró una escena en la que Emiya-senpai aparecía imaginada en 3 estilos de moda diferentes, uno con cardigan y lentes, otro con un body y gorro con orejas de gato, y un tercero con sudadera y falda. Esto hizo que el protagonista se cuestionara si el atuendo que había elegido era realmente el correcto. Finalmente, Emiya-senpai llegó al punto de encuentro y saludó alegremente a Kurose. Él reaccionó sorprendido al verla, pensando en lo linda que se veía Emiya-senpai con ropa casual. Ella le comentó, entre risas, que él había llegado demasiado rápido, recordándole que aún faltaban 20 minutos para la hora acordada. Con evidente nerviosismo, Kurose respondió que había cometido un error con la hora, pero le señaló que ella también había llegado bastante temprano. Ante eso, Emiya-senpai explicó que había tomado el tren equivocado, razón por la cual se encontraba allí antes de tiempo. Con una sonrisa, Emiya-senpai le preguntó si le parecía bien que fueran de una vez, y añadió que contaba con él para ese día. El protagonista, aún nervioso, asintió y le aseguró que sí. Internamente, pensaba que debía esforzarse para que la conversación no se volviera incómoda. Reflexionaba, además, en que era la primera vez que veía a la senpai con ropa de calle, y no podía evitar pensar que se veía muy madura y hermosa. Al mismo tiempo, se preguntaba si realmente estaba bien que él, tal como era, caminara a su lado. Mientras caminaban juntos, Kurose le preguntó a Emiya-senpai si solía ver películas o ese tipo de cosas. Ella respondió que solo a veces lo hacía. Inmediatamente después, Kurose formuló otra pregunta, queriendo saber si en sus días libres solía salir o si tenía alguna actividad en particular. Sin embargo, ella le contestó que, por lo general, se quedaba en casa. Finalmente, el protagonista intentó retomar la conversación comentando que tenía muchas ganas de ver la película. No obstante, al no recibir ninguna respuesta por parte de Emiya-senpai, pensó con frustración que la conversación no avanzaba ni un poquito. Además, sentía que desde hacía un rato la vibra de ella era muy intimidante. En ese momento, Emiya-senpai se disculpó, mencionando que necesitaba ir al baño. Más tarde, ya dentro de la sala de cine, Kurose se sintió cada vez más nervioso, preguntándose si había hecho algo mal, pues no habían pasado ni 15 minutos desde que se encontraron y el ambiente entre ambos ya se sentía tenso. Este pensamiento lo llevó a dudar si Emiya-senpai realmente quería haber ido a la cita. Además, se lamentaba de no poder concentrarse en la película. Al girarse hacia ella, el protagonista notó que Emiya-senpai se había quedado callada por un buen rato, y se preguntó si estaría bien. Sin embargo, la película de terror continuó, y él pensó que lo que estaban viendo era bastante escalofriante. De repente, sintió que algo se movía a su lado. Al mirar, se dio cuenta de que Emiya-senpai estaba temblando visiblemente, claramente aterrada. Se preguntó entonces si a ella realmente le daban miedo las películas de terror. Con la voz entrecortada y sudando, Emiya-senpai le confesó que, en realidad, no podía soportar ese tipo de películas. Preocupado, Kurose le preguntó si quería salir un momento, a lo que ella aceptó de inmediato. Al salir de la sala, el protagonista la tomó del brazo y la llevó rápidamente hacia afuera, diciéndole que se alejaran de ahí lo más pronto posible. Una vez afuera, al ver a Emiya-senpai claramente abatida, Kurose le preguntó si estaba bien. Ella, aún alterada, se disculpó por haber hecho que él abandonara la película a la mitad. Acto seguido, le ofreció devolverle el dinero del boleto, pero Kurose se apresuró a asegurarle que eso no era necesario. Emiya-senpai, cabizbaja, volvió a disculparse y dijo que todo había sido su culpa por no haber mencionado antes su miedo. Ante esto, el protagonista le respondió que él tampoco sabía que a ella le daban miedo las películas de terror, y se disculpó sinceramente por haberla invitado a algo así. Aún preocupado, Kurose le preguntó a Emiya-senpai por qué había aceptado ir a la cita si ya sabía que no soportaba ese tipo de películas. Ella, sin dudar, le respondió que quería venir, y que eso era todo. Luego, le preguntó si acaso había algo de malo en eso. Con el rostro completamente sonrojado,
Kurose le dijo a Aimiya-senpai que se alegraba muchísimo de que ella hubiera venido ese día. Entonces, Aimiya-senpai le confesó que le sabía mal que terminaran la cita de esa forma, y le preguntó si quería seguir saliendo un rato más. El protagonista aceptó con entusiasmo, pensando que no sabía que Aimiya-senpai era tan sensible al terror, y que, de hecho, se veía adorable en ese estado. Con una sonrisa, le propuso que fueran a otro lugar. En eso Kurose le preguntó a Aimiya si iban al siguiente lugar, mostrando así su interés por continuar la cita. Ella, relajada mientras tomaba una bebida, respondió afirmativamente. A continuación, frente a unas máquinas de peluches, Kurose propuso dirigirse a la sala de juegos, lo cual provocó una reacción entusiasta por parte de Aimiya al ver un peluche que le interesaba. Ante ello, a Kurose le pareció una excelente idea. Posteriormente, él se excusó diciendo que iría un momento al baño y preguntó si estaba bien dejarla sola. Aimiya le respondió que sí, asegurándole que lo esperaría por ahí. Ya en el baño, Kurose se echó agua en la cara con el fin de calmar sus nervios. Acto seguido, se animó con una sonrisa, reconociendo que se estaba divirtiendo mucho. Durante esos instantes, reflexionó sobre todo lo vivido con Aimiya. A pesar de las diversas situaciones que habían atravesado, sentía que al final podían disfrutar del momento juntos. Sin embargo, algo le inquietaba, el ambiente que transmitía Aimiya-senpai le resultaba completamente distinto, y eso lo ponía nervioso. Mientras recordaba algunos consejos para una cita, como no hablar únicamente de uno mismo y elogiar a la otra persona, se dio cuenta de que seguirlos era más complicado de lo que había imaginado. En paralelo, Aimiya revisaba su celular cuando, de forma inesperada, dos chicos se le acercaron con intenciones de coquetear. Ella, adoptando una actitud seria, respondió molesta, diciéndoles que se callaran y se murieran. Desde lejos, Kurose observó la escena y se preocupó al ver que le estaban coqueteando. Pensó que dado que Aimiya era muy bonita y llamaba la atención, era normal que le hablaran. Aún así, decidió que debía acercarse a ella de inmediato. Uno de los chicos insistió, pidiendo únicamente su Instagram, mientras el otro añadía que solo querían intercambiar contactos. Entonces, Aimiya, visiblemente enfadada, les gritó preguntando por qué tendría que intercambiar algo con unos completos desconocidos, exigiendo además que se largaran de inmediato. Kurose, nervioso, pensó que como siempre, ella daba mucho miedo. Los chicos se mostraron sorprendidos ante su reacción. No obstante, uno de ellos se atrevió a agarrarle el brazo, preguntándole qué le pasaba, ante lo cual Aimiya exigió con firmeza que no la tocara. Al ver cómo la situación escalaba rápidamente, Kurose se preocupó. Aunque sentía miedo, pensó que debía ayudarla. Dudó por un segundo, pero luego, reuniendo valor, se lanzó hacia ellos gritando con fuerza, cuestionándoles a quien creían que estaban tocando. Aimiya, completamente sorprendida por la repentina intervención, lo observó mientras él se colocaba frente a ella con decisión. Ella lo miró fijamente, conmovida por su acción. Los acosadores se burlaron, preguntando si él era su hermanito. Kurose, irritado, pensó en aquellos dos sujetos. A continuación, le indicó a Aimiya que a la cuenta de 3, correrían juntos para salir de ahí. Le tomó la mano y comenzó a contar. Ella, aunque algo confundida, apenas alcanzó a reaccionar. Rápidamente, lo tomó del brazo y ambos huyeron corriendo a toda velocidad. Detrás de ellos, uno de los chicos gritó que no necesitaba su Instagram ni nada, mientras que el otro añadió, entre risas, que desde el principio solo querían usarla para eso y la llamó fea. Estas palabras hicieron que Kurose bajara la cabeza, visiblemente afectado. Repitió mentalmente lo que acababa de escuchar y se preguntó si realmente habían llamado fea a su senpai. Se detuvo en seco, en estado de shock. Aimiya, preocupada, corrió hacia él y le preguntó qué le pasaba. Entonces, Kurose, con lágrimas en los ojos, explotó emocionalmente. Gritó que insultar a alguien solo porque te rechazaron le parecía completamente patético. Tanto Aimiya como los chicos quedaron sorprendidos ante la reacción emocional de Kurose. Ella se le acercó con preocupación, repitiendo la pregunta sobre qué le pasaba. Kurose, conteniendo su enojo, expresó que desde hacía rato esos sujetos decían lo que querían y que ya lo tenían harto. Agregó que pensó que también debía decirles algo directo, tal como lo haría Aimiya. De pronto, ella estalló de furia, gritando con rabia y ordenándoles que se largaran a morir. Elevando aún más la voz, les exigió saber a quién demonios habían llamado fea. Al presenciar esa escena, Kurose pensó que aquello ya parecía una pelea real. Sin embargo, al verla más tranquila y con una sonrisa confiada,
escuchó cuando le dijo que no podía quedarse atrás. Mientras escapaban, Aimiya comentó que por ahora lo mejor era huir rápidamente. Kurose, aún preocupado, añadió que si no lo hacían, esos tipos los alcanzarían. Así, ambos corrieron por el centro comercial. Mientras Kurose mantenía una expresión tensa, Aimiya sonreía, disfrutando del momento. Ya en un lugar más tranquilo, Kurose, visiblemente alarmado, le preguntó a Aimiya si se encontraba bien, recordando con preocupación que aquellos tipos la habían estado molestando. Ante su inquietud, Aimiya, con una sonrisa serena, le respondió que sí, que si bien se había asustado un poco, ya estaba bien, y además le agradeció sinceramente por su ayuda. En reacción a sus palabras, Kurose expresó con molestia que esos tipos daban mucho coraje. Aimiya sintió con firmeza, y con un toque de humor, añadió que al menos lograron darles 2 buenos golpes. Mientras lo observaba, pensó para sus adentros que en realidad, sentía que ese día él la había estado salvando en todo momento. Sentada en una banca, le dedicó una sonrisa sincera y le agradeció nuevamente. Aquellas palabras dejaron a Kurose completamente impactado y sonrojado. Él reaccionó de inmediato, con energía, negando que fuera para tanto. Aseguró que también siempre recibía ayuda de parte de ella. En ese instante, recordó con claridad aquellas palabras que ella le había dicho con una sonrisa, que estaban juntos en esto y que debían terminarlo rápido. Ese recuerdo lo conmovió. Aimiya, entusiasmada, le comentó que no sabía que él tuviera tanto valor y afirmó que lo que había hecho hace rato había sido increíble. Kurose, con humildad, admitió que él mismo estaba sorprendido, ya que ayudarla era algo que realmente lo hacía feliz. Con la intención de cambiar el ambiente, ella propuso volver a los arcades. Después de todo, la cita entre ambos aún no había terminado. Kurose comentó que hacía mucho tiempo que no iba a un salón recreativo, a lo que Aimiya respondió que ella tampoco solía ir con frecuencia. En medio del recorrido, al encontrar el peluche que quería, Aimiya se emocionó y lo señaló con entusiasmo. Kurose notó con sorpresa que se trataba del mismo personaje que ella usaba como ícono en su riñe. Ella, divertida, lo presentó, se llamaba Space Nekomaru, y le preguntó cuál de todos le parecía más lindo. Kurose eligió un ratoncito, lo que a Aimiya le pareció gracioso, asegurándole que iba muy con él. Con confianza, le prometió que lo sacaría rapidito. Ambos se colocaron frente a la máquina, observando con atención mientras Aimiya lo intentaba. Sin embargo, Kurose se sorprendió al notar que ella era realmente mala en ese tipo de juegos. Muy mala. Aimiya, frustrada, pensó que era posible sacar el peluche, aunque reconocía que no sería fácil. Entonces, mencionó que iría a cambiar monedas. Al regresar, declaró con determinación que a partir de ahí comenzaba lo bueno. Insertó una moneda en la máquina. Para sorpresa de ambos, Kurose logró sacar el peluche con solo 100 yenes. Aimiya, impactada, exclamó que no podía ser y le preguntó cómo lo había hecho. Él, algo tímido, explicó que más que nada, había agarrado solo un lado del cuerpo del peluche. Animada por su éxito, Aimiya se motivó y se activó en su modo más competitivo. Empezó a intentar una y otra vez sacar el peluche, mientras Kurose la observaba con nerviosismo. Sin embargo, no lograba obtenerlo, lo cual la irritaba visiblemente. Aunque sonrió, lo hizo con una aura oscura y tenebrosa. Dijo entonces que iba a llamar al encargado. Kurose pensó, algo asustado, que en verdad daba miedo. Y más aún al verla tomar al encargado por el cuello, convencida de que la máquina estaba amañada porque no lograba sacar nada. En ese momento, comprendió que esa versión aterradora de Aimiya Senpai era realmente peligrosa. Fue así como Aimiya llevó al empleado hasta donde estaba Kurose. Al verla llegar, el joven se alarmó y exclamó que ahí venía Senpai. Ella, visiblemente frustrada, se quejó de que por más que lo intentaba, no podía sacar nada. El empleado, intimidado, tragó saliva. Sin embargo, Aimiya cambió de tono. Con una expresión dulce y seductora, le pidió al empleado que colocara el peluche en una posición más accesible. El hombre, paralizado y sonrojado, accedió de inmediato y le informó que ya lo había colocado en una mejor posición. Aimiya le agradeció con entusiasmo. Esta vez, al intentarlo, logró sacar finalmente el peluche que tanto deseaba. Con una gran sonrisa, exclamó emocionada que lo había conseguido y lo mostró con orgullo, preguntando si no estaba súper lindo. A continuación, se lo ofreció a Kurose, recordándole que él había dicho que ese ratoncito le parecía lindo. Kurose se sorprendió por el gesto. Entonces, le propuso intercambiar peluches,
confesando que él también había sacado el suyo pensando en ella. Aimiya, al escucharlo, se sorprendió y se alegró mucho, asegurando que eso la hacía sentir súper feliz. Kurose comentó que era genial que ambos hubieran logrado sacar un peluche. Con una sonrisa radiante y el peluche en la mano, Aimiya lo invitó con entusiasmo a ir a jugar. Kurose, en ese momento, se quedó pensativo. Aimiya-senpai y él iban a jugar juntos. Cuando ella le preguntó si se iban ya, él respondió con un entusiasmo claro. Por dentro, no pudo evitar exclamar que era muy linda. Finalmente, con una sonrisa, Aimiya comentó que el tiempo había pasado volando. En eso Kurose, al mirar alrededor, notó que ya estaba oscureciendo. Mientras caminaban juntos, Kurose dirigió una mirada a Aimiya y reflexionó que ese día habían pasado demasiadas cosas. Sin embargo, no podía dejar de preguntarse si Senpai se habría divertido, si para ella también todo había estado bien. En ese momento, ella, sonriendo con sinceridad, le agradeció por haberla invitado, y con entusiasmo, añadió que se había divertido mucho. Ante esa respuesta, Kurose la miró sorprendido y feliz, y en su interior gritó su nombre con fuerza. Aimiya, con picardía, lo miró y le preguntó por qué no decía nada. Él reaccionó rápidamente, algo apurado, y respondió que él también se la había pasado increíble. Mientras ambos seguían caminando por la ciudad, Kurose comentó que su encuentro había sido inesperado. En su mente, reflexionó sobre cuánto admiraba a su senpai, la describía como alguien increíble, genial y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Al compararla consigo mismo, reconocía que Aimiya era alguien capaz de expresar claramente lo que sentía, lo cual admiraba profundamente. Además, confesó para sí que después de pasar el día juntos, su visión sobre ella había cambiado. Había notado aspectos que no coincidían con la imagen que tenía en un principio. Al escuchar sus palabras, Aimiya le preguntó si lo decía en buen sentido, a lo que Kurose, visiblemente nervioso, respondió que sí. Fue entonces cuando confesó que aunque había logrado hacerse amigo de Aimiya-senpai, en realidad se dio cuenta de que sabía muy poco sobre ella. Ni siquiera tenía claro quién era realmente. También mencionó que no entendía por qué había sido tan amable con él. Luego, le dijo que le haría feliz seguir llevándose bien con ella, y emocionado, expresó su deseo de continuar esa relación a partir de ese momento. La senpai le respondió con una gran sonrisa y dijo que por supuesto. Ante aquella reacción, Kurose se mostró aún más nervioso, y luego la observó con sorpresa, impactado por la sinceridad de su respuesta. En ese instante, recordó una lista de consejos para tener una buena cita: elogiar, escuchar, no hablar solo de uno mismo. Pensó que era el momento de decirle algo importante. Intentó armarse de valor para confesar lo que sentía. Sin embargo, Aimiya le avisó que su tren ya estaba por llegar. Kurose intentó hablar, pero los nervios lo invadieron y comenzó a tartamudear. La llamó justo cuando ella se alejaba, pero, frustrado, terminó diciendo algo sin importancia, que le alegraba que hubiera ganado algo lindo. Al instante, pensó que había sido un cobarde, incapaz de decir lo que realmente sentía. Se burló de sí mismo por haber creído que podía cambiar y lamentó no haber aprovechado la oportunidad para expresar sus sentimientos. En la estación de Shinjuku, la senpai se despidió alegremente. Lo hizo con una sonrisa y un gesto de paz, diciendo: «Nos vemos, Kurose-kun, hasta mañana». Kurose, rodeado de estudiantes, reflexionó en silencio. Recordó cómo, desde que entró a la escuela, siempre había estado solo. Nunca fue víctima de bullying, pero tampoco llegó a tener amigos. Pensaba que sus 3 años de secundaria serían normales, sin nada especial. No obstante, empezó a sospechar que eso ya no sería así. Mientras observaba a la senpai saludándolo desde lejos, una nueva esperanza comenzó a florecer en su interior. Pensó que si existía a partir de ahora, él también podía cambiar. Solo tenía que esforzarse. Sonrió con determinación mientras se despedía de ella con la mirada. Mientras tanto, Aimiya-senpai ya se encontraba dentro del tren cuando su celular comenzó a vibrar. Era un mensaje de Kurose. En él, le agradecía por todo lo vivido ese día y le pedía que regresara con cuidado. Finalmente, al llegar a casa, Aimiya abrió la puerta, colgó su bolso y se dejó caer en la cama abrazando su peluche de conejo. Claramente emocionada por el día vivido, lo contempló con una sonrisa dulce mientras recordaba los momentos compartidos con Kurose. Entonces, sin darse cuenta, una sonrisa se le escapó.